Carlos, entonces, el escenario es todo tuyo. Listo, gracias por la introducción. Bueno, como ustedes saben, parte de este evento que tenemos en GAP, que es el Cloud Fest, tuvimos una charla con Santiago sobre Event Driven Architectures. Hoy, como parte de ese tópico, hay algo que en Azure se denomina las Durable Functions, y hoy nos vamos a concentrar un poquito de cómo implementar flujos que dependen de interacción humana con este sabor de las Azure Functions que se llaman las Durable Azure Functions. Voy a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda en el tema de la teoría y porque el demo me gusta más enfocarme como en la parte del demo y es interesante ver, entonces vamos a ver si lo podemos hacer así. Un poquito sobre mí, yo soy Staff Software Engineer en GAP, más o menos en GAP llevo un año larguito. Tengo 14 años más o menos de experiencia como software developer y con este tema de la nube y especialmente con Azure, unos 5 años llevo trabajando. Me interesa mucho el tema de la nube, soy más de las personas interesadas mucho en la nube y mi concentración en estos tópicos ha sido más del lado de Azure. Sé que Amazon tiene productos similares, pero yo estaba más concentrado en el tema de Microsoft Azure. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como les decía, vamos a ver qué son las Durable Functions y cómo podemos implementar un flujo de trabajo, un flujo de negocio que depende de interacción humana con Durable Functions. Entonces, vamos a ver qué son las Durable Functions, cuáles son sus ventajas, qué patrones podemos implementar de manera fácil con las Durable Functions. Una parte que vamos a ver que es importante son los conceptos dentro de este tipo de funciones. Vamos a ver una demo donde vamos a tratar de simular la aprobación o el rejection pues, de una orden. Y vamos a ver eso cómo lo podemos implementar y al final vamos a tener la segunda tanda de preguntas. La primera tanda va a ser antes de la demo. Entonces, comencemos. ¿Qué son las Durable Functions? Como ustedes saben, el servicio o los tipos de servicio que Azure ofrece en el tema serverless se denominan las Azure Functions. Simplemente yo lo denomino como un código como servicio y las Durable Functions son una extensión a esa oferta que Microsoft provee. Entonces, para resumir un poquito, las Azure Functions son código como servicio que ejecutamos de manera serverless. Las Durable Functions son una extensión a esa oferta que Microsoft ofrece y son funciones que manejan estado en un ambiente serverless. Vamos a ver eso qué significa cuando menciono que son stateful o que tienen estado, y lo vamos a ver con los conceptos y vamos a ver un poquito eso en la demo. Bueno, porque las Durable Functions son una opción viable. Primero que todo, podemos definir nuestros flujos de trabajo o flujos de negocio, como lo quieran llamar, desde código. Y vamos a ver ahorita en parte de la demo, va a ser mostrar un poquito cómo sería el código de un flujo de trabajo. Nos permite el manejo de errores de manera central. Podemos observar las dependencias entre las funciones por medio de algo que les voy a explicar más adelante, que es la función orquestadora,
las funciones orquestadoras, porque pueden haber varias. Y hay ciertos patrones que podemos implementar de manera muy sencilla usando este sabor de las funciones que son las durable functions. Bueno, vamos a continuación como los diferentes tipos de patrones que podemos implementar con las durable functions. Está primero el concatenar resultados de funciones. ¿Qué significa esto? Entonces yo tengo 4 funciones. Cada una de las funciones depende del resultado de la anterior. Entonces la función 2 depende del resultado de la función 1, la función 3 depende del resultado de la función 2 y la función 4 depende del resultado de la función 3. Normalmente esto cómo se implementaría si no usáramos durable functions. Simplemente tendríamos que, una vez que cada una de estas funciones terminó de ejecutar, tendríamos que tener algo así como una cola de mensajes, un service bus, algo en donde le informemos a la siguiente función que la función precedente terminó y le informemos sobre el resultado. Entonces la función 1 tendría que enviar un mensaje a esta cola con su resultado y la función 2 tendría que estar recibiendo mensajes desde esa cola, sabiendo que la función 1 terminó y así sucesivamente para el resto de funciones. Esto se hace un poco complejo por lo que tenemos que tener una cola de mensajes y tenemos que tener triggers para desencolar de esa cola de mensajes. Bueno, con durable functions es muy sencillo, ahorita vamos a ver un poquito en el ejemplo cómo es de sencillo, pero simplemente no tendríamos que tener ese servicio extra para enviar mensajes y leer mensajes de la cola. Esto también podría implementarse desde nuestra aplicación, pero perdemos un poco el tema que nos ofrece la nube, que es el tema de escalamiento, ¿cierto? Entonces, tanto las funciones como las durable functions nos permiten en la nube, nos permiten escalar de manera automática y poder manejar, ¿cómo se llama eso? El escalamiento de manera automática para poder nosotros, por ejemplo, atender más clientes o más procesos. Entonces, bueno, este es el primer patrón, que es lo que normalmente se conoce como encadenamiento de funciones. Hay otro que es un poco, o sea, van aumentando en complejidad. Este es el de fan-out, fan-in, y es simplemente la ejecución en paralelo de funciones. Aquí volvemos a lo mismo, esto podría hacerse de manera, o sea, no tendría que hacerse por medio de durable functions, pero sí podría hacerse de otra manera y volvemos a lo mismo, tendríamos que tener una cola de mensajes en donde la función 1 tendría que encolar un mensaje para que la función 2 se ejecute. Esta función 2 va a ejecutar 3, 4, 5 o más veces de manera en paralelo con diferentes inputs o diferentes objetos con los que va a trabajar. Y aquí hay un tema de complejidad extra y es que tendríamos que saber cada una de estas instancias cuándo terminó para poder ejecutar la función 3. Ahorita vamos a ver uno de los ejemplos cómo esto nosotros no tenemos que preocuparnos por este tipo de cosas. Las durable functions nos permiten manejar esto de manera muy sencilla. Otro patrón que es en el cual el demo va a estar concentrado es la interacción humana. En nuestro ejemplo vamos a ver cómo podemos aprobar una orden nosotros como seres humanos y no tenemos que preocuparnos por, a ver, cómo hago en mi aplicación para implementar o cómo espero para que la persona apruebe la orden o apruebe un request en términos generales. Y esto con la durable function es muy sencillo de trabajar y de implementar. Vamos a ver cómo implementar ese proceso de rechazo o aprobamiento de las
de estos flujos o cómo escalar ese tipo de flujos. Bueno, en este momento vamos a empezar con el tema de los conceptos. Es muy importante entender estos conceptos para que ahorita cuando les muestre el código no nos perdamos mucho. Bueno, hay tres funciones principales o tipos de funciones principales en las Durable Functions. Está lo que se llama el starter, que es simplemente la función que inicia el flujo, es simplemente el trigger inicial, ¿cierto? Y lo que hace esta función simplemente es iniciar o llamar al orquestador. El orquestador es como el protagonista de la Durable Function y es el que controla el flujo, pero ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso. La función starter es simplemente la que es responsable de iniciar o parar los orquestadores y monitorear el estado o sus estados. Las funciones de actividad son funciones que son las clásicas funciones de Azure, que son las que realizan el trabajo. Estas funciones pueden recibir cualquier tipo de input y pueden retornar cualquier tipo de output. Pueden acceder a base de datos u a otros servicios en la nube o a APIs que estén expuestas en cualquier lado. O sea, son funciones muy normalitas. Lo único especial es que tienen un trigger que ahorita vamos a ver especial que se llama el Activity Trigger, pero eso lo vamos a ver más a detalle en el ejemplo. Y está la estrella de la función, que es la función orquestadora. Esta función es la que define el flujo, pero solamente lo define. Realmente no es una función que tenga muchas responsabilidades, simplemente orquesta o dirige el flujo. Y esta parte que les voy a mencionar aquí es la más importante. Cuando una función orquestadora llama a una función de actividad, como lo ven acá en el gráfico, entre comillas, la función orquestadora va y duerme o se para mientras la función de actividad realiza su trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando la función de actividad termine de hacer su trabajo, de alguna manera le envía una señal a la función orquestadora para que se despierte o resuma su ejecución y sigamos con el siguiente paso de la orquestación o del flujo. Esto ayuda también en el tema de separar las responsabilidades. Entonces el orquestador simplemente orquesta y las funciones de actividad realizan su trabajo independientemente de quién la esté llamando, ¿cierto? Pero así podemos separar los temas de responsabilidades. Bueno, la función orquestadora tiene ciertas limitantes. ¿Ya? Y la función orquestadora se suspende cada vez que una de estas funciones de actividad empieza su ejecución. Se va a ejecutar mínimo 3 veces. Entonces hay un concepto en los orquestadores que se llama los replays o las repeticiones. Es decir, esta función, la función orquestadora, se va a ejecutar desde su inicio mínimo 3 veces en este ejemplo, pues porque tenemos 3 funciones de actividad. Entonces hay ciertas condiciones que las funciones orquestadoras deben cumplir. Lo primero es que deben ser determinísticas, es decir, no puede haber en nuestro código nada del estilo de generar new IDs o generar números random. El daytime.now no puede existir, no pueden existir llamadas HTTP, nada de acceso a base de datos o acceso a algún tipo de storage, nada de thread.sleep, o sea, básicamente no se puede hacer nada. Pero el framework, como lo vamos a ver en la demo, nos permite hacer este tipo de llamadas o de funciones que podamos necesitar por medio de las funciones de actividad o por medio de ciertas características que el mismo framework ofrece. Ya sigue el demo.
Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre todo el tema de los conceptos o cualquier duda en general de lo que hemos visto. Aquí tenemos una pregunta, nos dice Sí. Julián Montoya, ¿la función activity puede enviarle outputs a la función orquestadora? Por ejemplo, un valor o una tabla o un XML. Sí, puede devolver cualquier tipo de cosa. Puede devolver un string, puede devolver un objeto de negocio, cualquier tipo de output que vos puedas pensar. De hecho, lo debía hacer porque no tiene mucho sentido que las funciones de actividad devuelvan, no devuelvan nada, pues cierto, siempre el orquestador muchas veces con ese output que las funciones de actividad devuelven, es con lo que va a trabajar. Entonces, sí, tiene todo el sentido esto de que las funciones de actividad puedan devolver cualquier tipo de objeto como output de ellas mismas. Entonces, sí, claro, pueden devolver lo que sea. Ok. Dani Pineda nos dice, bueno, nada más antes de pasar a esta pregunta, también pueden, en una de las opciones de Zoom, pueden levantar la mano. Hay una opción que dice Reactions, Raise Hand. Pueden levantar la mano ahí también y podemos darles el acceso para que puedan abrir el micrófono y hacer sus preguntas también por ese medio. Entonces tenemos un par de preguntas más. Dani Pineda nos pregunta si la función no puede hacer ninguno de esos procedimientos como llamadas HTTP, número random, fechas, etcétera, ¿para qué se suelen usar? Estas funciones son las que orquestan el flujo, entonces son las funciones que deben llamar a las funciones de actividad. Las funciones de actividad son las que realmente realizan el trabajo. Es necesario tener un orquestador porque esas funciones de actividad pueden demorarse 1 minuto, 10 segundos, 30 minutos, 1 hora. Entonces la función orquestadora es la que maneja el estado y a eso me refería yo cuando les mencionaba que son stateful, es decir, la función orquestadora es la que sabe en qué paso del flujo estamos. Entonces, si tenemos tres funciones de actividad, actividad 1, actividad 2 y actividad 3, y llega un momento en que estamos en la actividad 2, y esa actividad 2 es la que está esperando la aprobación por parte de un ser humano, entonces el orquestador es la entidad o la función o el objeto que sabe en qué paso del flujo estoy. Entonces, por eso es tan importante, porque sabe dónde estoy parado. Y Azure denomina eso la durable función sin funciones orquestadoras no tienen sentido, no existiría. Ahorita en el ejemplo vamos a ver qué se puede hacer con las funciones orquestadoras y cómo podemos llamar funciones de actividad, pero sí, no tendría mucho sentido tener durable function sin tener orquestadores. Okay, perfecto. Y tenemos la última pregunta por acá. Dice, ¿las durable functions se ejecutan de manera secuencial o pueden procesar multiple requests? Las durable functions, los orquestadores siempre se ejecutan de manera secuencial, ¿cierto? Y llaman actividades de manera secuencial por medio de async await, ¿cierto? Pero pueden haber múltiples instancias y múltiples orquestadores corriendo al mismo tiempo. Entonces, no es que si yo tengo tres funciones orquestadoras, primero debe correr una, después la otra y después la otra. No, yo puedo tener tres flujos diferentes corriendo al mismo tiempo. O sea, no, lo que debe ser secuencial es es la ejecución de lo que hay dentro de un orquestador. Porque si pensamos en flujos de trabajo, flujos de negocios, normalmente esos flujos son secuenciales. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, en lo que vamos a ver ahorita es, yo necesito aprobar una orden, primero envío la petición de aprobación, después paro un momentico y espero a que la petición de aprobación sea aprobada y por último, si se cumplió un tiempo determinado y no se aprobó, sigo con otra actividad o escalo el caso. Entonces, sí, a eso me refiero con que lo que hay dentro de una función orquestadora
debe ser secuencial. En cuanto a los flujos de trabajo, hay otros patrones como el que mencionaba antes, que dentro de mi función orquestadora yo puedo crear tareas, tasks en .NET y mandar a ejecutar en paralelo esas tareas. Entonces, existen los dos sabores. En nuestro ejemplo es un tema más secuencial, pero en el patrón, en el patrón que les mencionaba ahorita, el fan in, fan out, pueden ejecutarse funciones de actividad de manera paralela. No tiene que ser secuencial. Pero en nuestro ejemplo sí va a ser muy secuencial. Ok. Una más por acá. Dice, bueno, Milton Gross nos pregunta, ¿puedo transferir información entre las activity functions o siempre debe pasar primero por el orquestador? Sí, la actividad 1 y la actividad 2 no conocen la una de la otra. El orquestador llama a la primera actividad. Si la actividad 2 necesita de la actividad 1 o de algún resultado de la actividad 1, debe devolver al orquestador y este orquestador debe pasarle esa información a, a la actividad 2. Por eso hablo ahorita también del patrón que se puede implementar, que es el de concatenación de funciones o functions chaining. ¿Qué es eso? Es, ejecuto primero una función, el orquestador obtiene ese resultado, con ese resultado de la función 1 es el input de la función 2, el resultado de la función 2 le devuelve el orquestador y el resultado de esa función 2 sería el input de la función 3. Entonces, sí, el orquestador es, por eso yo decía que el orquestador no hace nada, pero hace todo. Es decir, en términos de negocio no hace nada, pero es el que dirige. Es como el director de orquesta. Él le dice al que toca el violín qué hace, al que toca la guitarra qué hace, o cuándo lo hace. Al que toca el piano cuando lo hace. Entonces, es eso, es el que dirige, pero del negocio solamente conoce qué se debe hacer, pero no cómo se debe hacer. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la función orquestadora es la que hace, pero no hace. Ok, perfecto. Por el momento no tenemos más preguntas, entonces podemos continuar con el demo. Recordemos que al final del demo vamos a tener otro espacio de preguntas. Pueden irlas dejando en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. O al final pueden elegir el reaction para hacer el raise hand o levantar la manita si quieren abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. Entonces, continuamos con el demo, Carlos. Listo, voy a salirme aquí de la presentación y voy a mostrarles, bueno, voy a explicarles un poquito cuál es el escenario. Entonces, supongamos que tenemos una orden o unas órdenes que tienen un ID y una amount, o una cantidad o un costo, pues, en dólares, supongamos. Entonces, necesitamos que esta orden la prevé un ser humano, ¿cierto? Entonces, nuestro flujo de trabajo consiste en, una vez una orden está lista para aprobar, enviamos una petición de aprobación a un aprobador. Esa petición de aprobador o sea, esa petición de aprobación se va a enviar por medio de un mensaje de texto al celular del aprobador. El aprobador va a tener un tiempo definido para aprobar o rechazar la orden y vamos a tener nuestro flujo de negocio. También establece que pasado cierto tiempo la orden se rechaza automáticamente si no hubo una aprobación por parte del aprobador. Y listo, ese es como el escenario que les queremos mostrar. Entonces, básicamente es esto, ¿cierto? Vamos a tener una función que se llama Start Order Approval Workflow. Es como, si recuerdan lo que miramos ahorita en los conceptos, esta función va a ser un starter, ¿cierto? Va a ser la función que inicie el flujo de trabajo y va a ser la encargada de iniciar la orquestación. Me voy a ir switchando entre este diagramita y el código para que vayamos mirando cómo se ve esto en el código. Entonces me voy a pasar para acá. Entonces esta sería la función de
la starter, ¿cierto? Simplemente tiene un trigger que es simplemente una función que vamos a llevar por medio de Postman, ¿cierto? Y lo importante aquí, donde van los breakpoints, es como lo importante que les quiero explicar pues, del flujo. Entonces, esto lo único que hace es inicializa una nueva orquestación llamando este método por medio del Durable Orchestration Client, que es un binding del Azure Function, ¿cierto? Simplemente se llama Durable Orchestration Client y permite inicializar una orquestación recibiendo el nombre de la función orquestadora y el input para esa función orquestadora. Y al final la va a iniciar e inmediatamente va a devolver una serie de endpoints que nos ayudan para llevar el estado pues, de cómo se está ejecutando la orquestación. Vamos a echar otra vez para acá. Entonces, esta sería ya la función orquestadora, que es la que va a dirigir todo a la orquesta, que es la que va a dirigir el flujo, va a definir el flujo y lo va a dirigir. Entonces, aquí en el código, si vamos aquí a la función orquestadora, esta función orquestadora, de nuevo, donde ven los breakpoints, es como lo más importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esta función orquestadora? Va a construir el request para aprobar o rechazar la orden por medio de una función de actividad. Va a llamar una función de actividad que es la que envía la prueba del request o el request de aprobación, ¿cierto? O la petición de aprobación va a obtener el tiempo en minutos, cuánto vamos a esperar para aprobar la orden, el tiempo máximo de espera, y vamos a esperar por un evento externo. Entonces me devuelvo otra vez aquí al diagrama. Entonces vamos a construir el approval request, vamos a enviar ese approval request al aprobador y bueno, vamos a crear el approval timeout o el tiempo en minutos que vamos a esperar y vamos a esperar por un evento externo. Ese evento externo va a ser la aprobación o el rechazo de la orden y nos va a permitir, por eso estas líneas aquí están punteadas, porque es un evento externo y vamos a esperar o que el operador apruebe o rechace la orden o a que pase el timeout, ¿cierto? Como ustedes ven acá, cada vez que yo, bueno, me voy a pasar al código otra vez. Cada vez que yo llame una función de actividad, vamos a hacer el llamado por medio de call activity async. Miren que yo aquí estoy usando async await. Les había dicho que no se podía, pero que se puede si usamos el contexto. El contexto del orquestador es un trigger especial que el framework provee, que se llama Durable Orchestration Context, y permite todo lo que yo les decía ahorita, llamar funciones de actividad. Por aquí más abajo creamos con el contexto un timer. Les había dicho que no podíamos crear un timer ni llamar a datetime.now, pero sí podemos hacerlo por medio del contexto. Entonces, si ven el contexto, es súper importante aquí y es cómo deben ustedes usar estas funciones de orquestación, ¿cierto? Por medio siempre del contexto. Entonces, les estaba diciendo que cada vez que la función orquestadora llame una función de actividad, va a suspenderse. Entonces, si yo vengo por acá en la ejecución, ¿cierto? Y voy a llamar esta función de actividad, eso es un fire and forget, es decir, llamo la función de actividad y listo, y paro, entre comillas, la ejecución, es decir, la suspendo, espero a que esta función de actividad retorne y vuelvo y inicio desde el principio a ejecutar. Entonces vuelvo y ejecuto, vuelvo y ejecuto, vuelvo y ejecuto. Pero esta función de actividad, lo que hace el framework por debajo es, en Azure Storage, maneja los checkpoints que les mencionaba ahorita. Y esos checkpoints lo que hacen es,
esta función de actividad ya se ejecutó. Sí, ya se ejecutó. Bueno, entonces devuélvame el resultado y sigo con el siguiente paso. Si no se ha ejecutado, va y le ejecuta y volvemos al paso inicial, que se suspende y espera que termine. Entonces, esta función de actividad se va a ejecutar una sola vez. Una vez tengamos el resultado, vamos a seguir pues como con el resto del flujo. Esa es la parte crucial que deben entender, que la función orquestadora se suspende o continúa de acuerdo a los checkpoints del flujo en el que estemos, o de acuerdo al checkpoint o al paso en el flujo, del flujo en el que estemos. Y listo. Entonces acá otra vez en el gráfico. Entonces la primera función de actividad es eso, crear el approval request. Después vamos a enviar, una vez esto termine, enviamos el approval request, creamos el timeout y esperamos por el evento externo. Voy a mostrarles aquí de manera rápida qué hace cada una de estas funciones. Entonces aquí el bill approval request simplemente construye las URLs de aprobación o de rechazo de la orden. No hace mayor cosa. Importante acá notar que estas funciones de actividad tienen como trigger especial el activity trigger, ¿cierto? Y reciben cualquier tipo de objeto como input. Si bien esto es simplemente un record pues en .NET o una clase pues que no tiene mayor cosa, solo propiedades. Bueno, la siguiente actividad es la de Send Approval Request, que puede ser la más interesante. Lo que hace es enviar el mensaje de texto por medio de Twilio con las URLs para aprobar o rechazar la orden. Y ya ahorita lo vamos a ver. Y bueno, esto ya simplemente lo del timeout, para que lo tengan presente. Si tienen duda de si una parte del flujo debe oír o no en el orquestador, si tienen duda de dónde hacerlo, creen una función de actividad mejor para que salgan de la duda. Entonces, este ejemplo es muy clásico y es si yo tengo que obtener variables de configuración, es mejor que pasen eso a una función de actividad. ¿Por qué? Porque esas variables de configuración cambian con el tiempo. Entonces, como cambian con el tiempo, hacen que si yo hago esto dentro del orquestador, hacen que el orquestador se convierta, no sea, se me olvidó el término, no sea, o sea, cada vez que se ejecuta no sea lo mismo, sino que cambie con el tiempo. Entonces, dejan de ser, espérenme, yo me acuerdo aquí del término, no son ya determinísticas, entonces dejan de ser determinísticas, entonces ahí podemos tener problemas. Y ya la manera de esperar por un evento externo es esto, es simplemente otro método que el framework provee y es simplemente esperar por un evento externo, vuelve y juega. Aquí el orquestador se suspende y espera por ese evento externo, y el truco, digamos, que usamos aquí es simplemente si el order approval ese evento es diferente a él mismo, ¿cierto? Entonces significa que el timeout se alcanzó. Entonces lo que hacemos es que rechazamos la orden, retornamos eso, y si no, si esto no se hace, simplemente cancelamos el timeout y devolvemos el resultado que el usuario haya aprobado o rechazado dependiendo del link que haya abierto desde su celular, ¿cierto? Entonces básicamente ese es como el flujo. Estos eventos o eventos externos es simplemente un enumerado en este caso. Entonces tiene tres posibles valores: el order review, o sea, orden revisada, orden aprobada o orden rechazada, ¿cierto? Entonces no tiene mayor, o sea, no tiene mayor complejidad. Entonces, si ustedes ven este orquestador, es una cosa muy sencilla. Lo que ven aquí dentro de regiones simplemente son logs que no vienen como mucho al caso, pero miren que es muy sencillo. Entonces voy a pasar a mostrar esto en Azure cómo se ve.
una función app normalita. Voy aquí a abrir el grupo de recursos. Esta es la función. Y dentro de la función hay varias funciones. Tenemos tres funciones de actividad que son enviar el request, la prueba del request, la función de actividad para el timeout y la función para probar, ¿cierto? Para construir la prueba del request. Este es para enviarlo. Están tres funciones HTTP que son el starter, la función de aprobación y la función de rechazo, que son los links que el usuario va a poder ejecutar desde su celular. Y este simplemente es la función de orquestación o el orquestador. Esto es una función normalita, simplemente los triggers son diferentes, como pueden ver acá. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Una de las desventajas o retos que uno puede tener con las funciones en general y especialmente con las durable functions es el monitoreo. Entonces, hay una aplicación que desarrolló un arquitecto en Microsoft que nos permite monitorear mucho las durable functions. Entonces, se les voy a presentar. Se llama Durable Functions Monitor, ¿cierto? Para que tengan presente, esta aplicación no la desarrollé yo, la desarrolló un arquitecto en Microsoft, pero es muy útil para el tema de monitoreo. Entonces, podemos ver qué orquestadores se han ejecutado. Podemos ver una representación gráfica del flujo. Entonces, como acá vemos la función que aprueba la orden, que la rechaza, el starter, ¿cierto? La función orquestadora y las funciones de actividad. Y podemos ver cuántas instancias se han completado y cuántas no. Y podemos, bueno, voy aquí a eliminarme las que tengo en este momento para que miremos el ejemplo. Entonces, voy a decirle que esto se actualice cada 5 segundos. Y vamos a simular un flujo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer screencasting de mi celular. Vamos a ver si nos deja. Permítanme un segundo. Yo lo hago rápidamente. Un segundito mientras se conecta. Listo. Entonces aquí estoy haciendo screencasting de mi celular. Esta es la aplicación de mensajes de mi celular, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer desde Postman es ejecutar la función starter, ¿cierto? La voy a tener la orden 1 con un amount de $100, ¿cierto? Voy a darle send y me voy a switchar por aquí para la función. Entonces, si ven, de una vez ya está corriendo, ¿cierto? Voy a darle clic aquí y vemos lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Entonces, está ejecutando este orquestador, ¿cierto? Este orquestador con este input, ¿cierto? Que le estoy pasando el starter URL y el JSON con la orden y algunas otras cosas. Entonces, acá en la parte de abajo de la pantalla, si ven, están como todos los eventos que están ocurriendo. Entonces está, voy a ver si hago zoom un poquito por aquí. Entonces, ¿qué está pasando acá? Se inició la ejecución del orquestador, ¿cierto? Creamos el approval request. Una de las preguntas decía si se puede retornar cualquier tipo de valores al orquestador. Bueno, aquí podemos ver que esta tarea, que es la de construir el approval request, está devolviendo la orden y las URLs de aprobación y de rechazo.
Entonces, en cada una de las tareas, o de las, yo digo tareas, pero son las funciones de actividad, podemos ver lo que está retornando. Entonces, esta que estoy señalando aquí, que es la de la actividad que envía el mensaje de texto, está retornando como output que encoló el mensaje, ¿cierto? Y por aquí tenemos la función que devuelve el timeout, que definimos como 3 minutos, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si aprobamos o qué pasa si el timeout termina. Entonces, si vemos acá, hay varios diagramas que el framework, que esta aplicación provee, que es un diagrama de secuencias. Este diagrama de secuencias permite ver de manera visual qué pasó. Entonces, la ejecución comenzó, se llamaron estas 3 funciones de actividad, que es otra vez crear el request de approval, enviar el mensaje de texto y obtener el timeout, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. También hay unos diagramas de Gantt, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo, simplemente es otro tipo de diagrama. Y están lo que les mostré ahorita. Entonces, esto que está pasando aquí, que la función orquestadora está corriendo, entre comillas, realmente está suspendida hasta que aprobemos, rechacemos o se cumpla el timeout, ¿cierto? Entonces, bueno, si aquí me vuelvo para acá, para esta pantalla, vemos que esto, voy a ponerlo aquí, listo, que está corriendo todavía, ¿cierto? Entonces, si me paso para acá, para el screencast, vemos que me llegó el mensajito, ¿cierto? Voy a abrirlo, permítanme. Entonces vemos el mensaje de texto con approve o reject, ¿cierto? O sea, para aprobar o rechazar la orden. Si ven estas URLs, son URLs en Azure. Entonces voy a aprobarla. Si no es que ya se me cumplió el tiempo. Listo. Entonces, bueno, ahí, ¿qué pasó? No lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque desafortunadamente cuando le fui a dar, aprobar la orden, ya se había lanzado el timeout, ¿cierto? Entonces, mientras les expliqué esto, lo que pueden ver en esta aplicación, se lanzó el timeout, entonces por eso la orden automáticamente se rechazó, ¿cierto? Se cumplieron los 3 minutos y la orden se rechazó. Entonces, por eso ven este resultado aquí que la orden se rechazó. Si ven aquí en el diagrama de secuencias, se ve eso, ¿cierto? Entonces, habíamos visto hasta acá, en este momento se se lanzó el timer, que es un evento externo, entre comillas, y se terminó la ejecución. Y aquí en la gráfica pues, de la función vemos que ya se completó la ejecución. Entonces miren que esta aplicación ayuda mucho al monitoreo y de cierta manera podemos debuguear entre comillas qué es lo que está pasando. Me voy a devolver por acá para lanzar otra vez esto, pero ya sin explicar mucho para poder aprobar o rechazar la orden. Entonces voy a lanzar otra, una orden 2, la voy a lanzar. Me voy a switchar para acá y ven que aquí ya se lanzó el segundo orquestador. Estamos ejecutando lo mismo que les mostré ahorita. Voy a ver si me llegó aquí. Voy a devolver para acá. A ver si ven que ya me llegó un segundo mensaje. Lo voy a probar rápidamente para que podamos aprobar. No se ve muy bien, pero ahí dice Order Approved. Lo que pasa es que esta aplicación de Screencast no me deja hacer mucho zoom. Pero acá dice orden aprobada, y si nos devolvemos para acá, podemos ver que se lanzó el evento. Miren que el timer no se ejecutó. Este es el nombre del evento, Order Reviewed, y la orden se aprobó. Aquí en el diagrama de secuencias podemos ver otra vez los mismos 3 pasos, pero se lanzó este evento, que acuérdense que es diferente
al el triggereo, entre comillas, del timer y se termina la ejecución. Lo mismo, en el diagrama de Gantt se puede ver eso y lo mismo, se puede ver esto aquí en la ejecución, igualito. Aquí vemos las dos instancias que se corrieron. Esta duró 3 minutos y medio, que fue la que se completó sin poder aprobarla, y esta fue la que duró 26 segundos que aprobé rápidamente. Aquí en el gráfico de funciones podemos ver que se ejecutaron 2 instancias de este orquestador, ¿cierto? Entonces, que fue lo que nosotros probamos. Bueno, si bien esta aplicación es súper útil para hacer debugging y eso, si la quieren probar, la pueden incluso hacer deployment dentro de su nube, pues, dentro de su suscripción de Azure, le pueden hacer deploy y pueden configurarla para hacerle debug a sus orquestadores. Eso más o menos era lo que le quería mencionar o mostrar en como en esta demo. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Sí, aquí tenemos 3 preguntas ya. Julián Montoya nos pregunta, ¿es decir, que siempre se requiere de un Azure Storage para poder trabajar con Azure Functions? Sí, y sea para las funciones o para las durable functions. ¿Quién es el que, en el caso de las durable functions, quién es el que maneja eso del estado? Es en Azure Storage se guardan unos queues, unas colas y unas tablas que son las que nos permiten detrás de bambalinas manejar ese estado. Y esta aplicación se alimenta de esas tablas y esas colas para mostrarnos todos los eventos que se ejecutaron, cuáles fueron los pasos. Si vuelvo aquí, cuánto duró cada ejecución. Todo eso no es por arte de magia, todo eso lo provee Azure Storage. Entonces, esta aplicación se alimenta de Azure Storage y en Azure Storage es donde está como el manejo del estado y es donde se puede, es de donde de donde esta aplicación se alimenta y por eso podemos ver todos estos estados aquí y todo como el historial de ejecución. Pero sí, es absolutamente necesario tener eso para las durable functions y para las otras funciones también. Así sean stateless, requieren de Azure Storage para ciertas cosas. Pero sí, siempre requieren eso. Voy a switcharme un momentico para mostrarles aquí en el grupo de recursos que tenemos ese storage aquí, se llama ST Approved Order Workflow. Ese storage account es la que tiene todas esas colas y ese tipo de cosas. Ok, genial, gracias. Tenemos otra pregunta acá. Esta es una pregunta anónima. Dice, ¿puede ser implementado con Azure DevOps CI/CD para Azure Functions? Sí, simplemente como esto es una function app, entonces puede usarse cualquier tipo de herramientas CI/CD. En el caso pues de Azure DevOps puede usarse y pueden usar Azure Bicep para automatizar el deployment y todo eso, o Terraform si les gusta Terraform, es decir, Azure Bicep porque es nativo pues de Azure, pero pueden usar cualquier herramienta de CI/CD porque finalmente lo que cambia aquí en esa función app es simplemente los triggers que les mostré ahorita que tienen las durable functions, ¿cierto? Esta función app podría ser pues triggers. Entonces, supongamos que tenemos una función app que solamente Carlos, tiene... perdimos por un segundito. ¿Puedes repetir los últimos 10 segundos? ¿Me escuchan ahí? Sí, 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 ya te escucho. Bueno,
que estaba diciendo que es una función normal como cualquier otra, simplemente tiene triggers diferentes. Si nosotros tuviéramos una otra función app con solamente triggers HTTP sería lo mismo, pues, o sea, el concepto no cambia, es la misma función app, solamente que con triggers diferentes. Ok. Genial, perfecto. Y tenemos otra pregunta anónima también. Dice, ¿ese monitor para Azure Functions es otra Azure Function que se levanta cuando detecta un request? No, es una aplicación que venga, yo sé, no, esto por aquí, que un arquitecto de Microsoft creó. El backend sí es un Azure Function, ¿cierto? Eh, y creo que usa Static Web Apps para el frontend. Pero el backend es un function app. Y lo que hace esta función simplemente es leer del storage que uno le configure para leer toda la información. Es decir, para leer los checkpoints, qué funciones están ejecutando, cuánto tiempo duraron las funciones. Es una aplicación que es más de utilidad y creería que es más para developers o para alguien de soporte. Que tiene varias funcionalidades, pero lo que quiero decir es que se usa mucho eh, para hacer debug de cómo está el flujo y se alimenta del Azure Storage. Sí, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. A ver, aquí tenemos una más. Dice, ¿debemos crear tablas y queues dentro del storage o la Azure Function los crea de forma automática? No, esa es la maravilla, que no hay que crear nada. Simplemente hacer el deployment de código y hacer deploy. Y una vez eso esté ya en Azure, ustedes pueden ejecutar su flujo. No necesitan ir al Azure Storage a crear tablas, ni queues, ni nada por el estilo. Si no estuvieran en Azure, si no esto lo estuvieran haciendo manual sin Durable Functions, ahí sí les toca ir a crear sus colas o su forma personal de hacer esos, de manejar esos checkpoints y de manejar el estado. Pero no hay que ir a meterse con storage accounts, porque eso es algo interno que el framework hace. Ok, perfecto. Vamos a ver, un minutico más. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Recuerden que podemos usar la cajita de preguntas, usar los reactions y levantar la mano o usar el chat. Si no, vamos a dar un minutico. Mientras tanto, vamos cerrando por acá. Vamos a ver, hay algunos aplausos que le están dando. Entonces, Muchas gracias. parece que a las personas les gustó bastante. Bueno, creo que si no hay más preguntas, y podemos ir cerrando. Quería cerrar con un Bueno, comentario. claro. Y también Carlos, otra pueden, vez te perdimos unos segundos. Entonces, ¿puedes repetir el comentario final? estaba diciendo que mostré solo un orquestador, que pueden haber múltiples orquestadores y que pueden haber suborquestadores. Entonces, un orquestador puede llamar a otro orquestador y ese suborquestador puede llamar a otro orquestador y ese a su vez puede llamar a a otro suborquestador. Entonces, imagínese el flujo más complejo puede ser modelado por medio de este framework y puede ser ejecutado en la nube y puede escalar y todo lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, esa es otra de las maravillas pues, que yo veo en este sabor de las Azure Functions. Ok, genial, genial, súper flexible. Entonces, Sí. ok, creo que no hay más preguntas. Creo que con eso cerramos entonces.